Bueno, hombre, no te me afanes que no se ha perdido nada, ¿sí? Yo me voy a encargar de esto. No me digas que me tenés la sorpresa que tenés un plan B. Tranquilo, hombre, que acá lo resolvemos. Yo te prometí que iban a agarrar a Escobar y van a agarrar a Escobar, hermano. Pues más te vale. Más te vale, gran güey. Que soluciones todo este desmadre. ¿Y sabes qué? Ya que me pedís paciencia, voy a tener paciencia con vos. Sí. Pero ¿sabes cuánto me va a durar? ¡Un día! Tenés un día para solucionar todo este miedo. Eso no era nada de tiempo para resolver el problemón en el que estábamos metidos. Y mucho menos si iban a llegar visitas inesperadas. De aquí todo derecho al fondo está la granja de Montero. ¿Quién más está en la granja? Isabel y el niño. Si esto es una trampa, le meto un tiro aquí mismo. Really, Logan? Yo solo estoy diciendo dónde está el camino. No tengo ninguna trampa bajo la manga. Así que no te preocupes, no te voy a hacer nada. Tú todavía me caes bien. That's right, Joe. Yo pensaba lo mismo. Pero ahora estamos en los lados opuestos. Pues algún día lo vas a entender. No, Fernández, nunca voy a entender cómo vende la honra y la patria por dinero. Mi amigo, no tenemos por qué pelearnos, ¿no? No, a mí no me digas qué tengo que hacer y qué no. Puede que a usted valga madres todo esto, pero aquí en mi tierrita, la palabra se cumple y si no hay consecuencias. ¿Sabes qué voy a hacer mientras vos solucionas eso allá? Me voy a quedar aquí, con tu amigo el paisita como garantía. ¡Epa! Papi, cuidado con las amenazas, ¿eh? Llámalo como quieras, gran güey. Pero vos solucionas esto. Y me quedo aquí con tu amiguito. Ten eso en mente, para que hagas la vuelta y no te dé pereza. ¡Ey, Marta! ¡Imbécil! ¡Marta! ¡Los ¿Qué te carros! pasa? ¿Qué? ¡Los carros, la policía! Hey, ese es el auto de Mora. Dice que vaya es Nacho Montero. Logan is Central, do you copy me? We have an emergency. Copy you, Logan. ¿Cuál es su emergencia? Auto sospechoso oyendo desde Palm Beach. Nacho Montero está a bordo. Necesito refuerzos. Now! Aló. Ponme a la madrina. Pues cuando vas a entender que yo no soy tu lacayo. Decime a mí, yo le digo a la madrina. No, yo no hablo con mandos medios, ¿ah? Comete un cerrado de mierda. Vos a mí me respetas. ¿Ustedes dos qué? ¿Se embobaron o qué? Avisen a ver si van a seguir con esa pena. Los mando para el CAT, los dos. ¿Quedó claro? Ok, ¿Qué me tenés? tengo a Isabel. And the baby. Estamos en la bodega. Muy bien, mijo. Salgo para allá en el primer vuelo. Yo creo que estamos llegando esta noche. Está bien. Yo la espero aquí, madrina. Vení, hazme un favor. Decirle a Isabel que la estoy extrañando mucho. Que no veo la hora de volver a verla. Vamos para el aeropuerto. Modo regreso. Sí, señora. ¿Y esos de dónde salieron? Go. Go faster, go faster. Fast as I can. Va a ir, va a ir. Come on, Bate, come on! Oh my God! Oh.
Zamora nos haga una... Nacho se nos voló otra vez. Did you get the plate? I didn't. Fine. ¡Eso! ¡Se quedan con las ganas, papi! Así es como tienes que manejar, Masta, así mismo. ¡Libertad cortesía de Nacho Montano! Oye, Masta, dime una cosa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque con todo esto no nos pueden ver, señor. De aquí vamos para Miami, mi hermano. Porque ahora por mis... encuentro a Isabel y a mi chamaco. Si quieren, vamos al hotel donde yo me estoy quedando. Conozco al dueño, le damos un dinero y guardamos el carro. Órale, de una. Eso es. Todo, Masta. ¿Les viste las caras, hermano? Así es como vas a manejar de ahora en adelante. Entienda, ma. Tenemos que salvarnos el pellejo. Yo no pienso pagar cárcel por esos tipos. Ah. Vos no entendés nada. Caí como idiota y todo por darte gusto. Ahora más que nunca quiero que agarren a esos desgraciados. Por lo menos confirmamos que el bar sí existe. Y entonces que ahora sí nos van a dar protección. Si encontramos algo bueno, las mudamos de ciudad. Ya veremos. ¿Oíste? Vos acabas de firmar nuestra sentencia de muerte. Deja tanto aspaviento. Que para esos miserables ni siquiera existimos. Ojalá y se pudran todos en la cárcel. Empezando con Nacho Montero. Le recomiendo que le diga a su general Noriega que si algo le pasa al agente Paul Thompson, va a tener problemas con Estados Unidos de América de proporciones históricas. Claro que es una amenaza. Si no liberan al agente Thompson en las próximas horas, el canal va a estar lleno de Marines. Usted elige. Revisen todos los rincones. No quiero que se quede ni una pista. Cualquier cosa que nos lleve a Montero es oro. Let's go. No hay rastro ni de Isabel ni del niño. Usted nos aseguró que la había dejado en este lugar. ¿Qué pasó? ¿Ah? No sé qué pasó. No sé, pero no está. Ya deja de hablarme como si no me conocieras. Are you serious? Really? Oh, lo siento, Joe. ¿Quieres un té? Huh? Can you get him a tea, please? 2 sugars? Okay, Joe. ¿A dónde cree que se fueron entonces? No lo sé. Eso es lo que quisiera saber. Perdóname, Angelito. Perdóname, mi amor. Perdóname por esto. Ahí te dejé unas cosas para ti y para el bebé. Ya que usted conoce tanto a la mujer de Montero, ¿a dónde cree que puede buscar ayuda?
No lo sé. Pero estoy seguro que si ella... Ay. This day just gets better and better. Logan aquí copiando. ¿Qué pasó en la granja? La información que nos dio Fernández es verídica. Sí, llegamos aquí y nos encontramos con Montero y su gente. Terminamos en una persecución, pero al final lograron escaparse. ¡Damn it! ¿Qué diablos nos pasa que no podemos atraparlo? De verdad, conocían más que nosotros la zona. ¿Y la mujer de Montero? ¿Pudieron encontrar a Isabel? No sabemos nada de ella. La mujer desapareció y no tenemos pistas de dónde puede estar. Otra misión fracasada. Ineptos. Not completely. Encontramos una avioneta de Montero con códigos de frecuencia, referencias y contactos, cosas así. Sigan el rastro. Y si encuentran algo... Fale, dime que sabes algo de Thompson, por favor. ¿Tienes noticias de Panamá? Ellos dicen que no lo tienen en su poder. Estamos tratando de salvarle la vida. Todos idiotas. Mírame como me volviste, hombre, ve, mira, ve. Si yo no entiendo por qué no se ahorran las caricias, hombre. Menos mal abrió la jeta. Porque ya Nacho Montero le formó, yo le iba a dar un tren de bala en la cabeza impresionante. Yo te dije que el man no era hombre. ¿Cómo va a confiar en un sapo que hace una llamada anónima? Mijo, pero el sapo está en Medellín. Y allá tenemos que apretar gente, mijo. Cantan porque cantan. Yo me encargo de la gente. En el fondo del océano nadie lo va a encontrar. Y de paso eso nos sirve para mandarle un mensajito a los gringos. Eso, mi general. Y así aprenden que con nosotros no se meten. Bueno, ayudémosle con un poquito de plomo para que se hunda más rápido. A ver, Thompson, ¿cuáles son sus últimas palabras? ¿Cómo? ¿Qué tal las últimas palabras de este? Y las dice en inglés. ¿Vas a hablar? ¿No? Bueno. Ay, Pablo, espérate. ¿Vos de verdad te querés bajar a este tipo así como así? Pensá una cosa, que los gringos ahí sí no la perdonan. A mí qué me importa lo que ganan los gringos, gana este. Si a mí no me importa a ustedes, ¿qué les va a importar? A la mierda con los gringos. Acábalo ya, Pablo. Así nos sacamos este problemita de encima. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? ¡No, hermano! Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.